la supermesa de esta semana y ahora este asunto de la reforma electoral como tarea final entregada así a última hora. Así fue como llegó la reforma electoral en su versión final. Ahora sí es la buena OC, lista para imprimir OC-7. El ficus que tenemos por secretaria de Gobernación, con esas habilidades de presentación dignas de un estudiante de quinto de primaria, presentó las bases de la reforma electoral en la mañana la semana pasada. Y ahí andaba, leyendo todo la señora. Pero en fin, ahorita vamos a discutir sobre el tema en la mesa, que miren, siempre ha sido rentable, en otro orden de ideas, siempre ha sido rentable ser político. Se sabe. Bien lo decía Carlos Jan González, un político pobre es un pobre político. Pero ya llegamos al punto donde ni siquiera hace falta pretender trabajar. Vamos, ahí tienen a Mayer. Con que hagas conciertos gratis y rifes cosas chidas, tienes a la gente atenta para votar por ti. Ahí tienes entonces el caso de Pedro Ramírez. Ese güey es alcalde de Reforma, un municipio que está en Chiapas y hace frontera con Tabasco. Él es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Para que vean que no solamente criticamos a los de Morena. Bueno, el caso es que don Pedro tuvo la idea, magnífica idea, de rifar el Día de las Madres, o sea, dentro de 2 meses, uno de 2 premios. Tienes la opción de elegir una camioneta o una liposucción. No fuera a pedirle que las calles estuvieran transitables, procurar un poco de seguridad para su gente. Lipos. Queremos liposucciones en Chiapas. Güey, ¿qué pedo con este carnal, cabrón? Ahora, han de saber que este alcalde fue el mismo que contrató con mucha patria y poca ropa el año pasado a un show por la independencia de este país. Nada más, seguramente vieron el video, nada más para que refrescarles un poquito la memoria. Watchen, suéltalo, para que vean. Era este espectáculo que, digo, para cierto tipo de público, pues está atractivo. Es muy raro ver ese tipo de shows en un 16 de septiembre. Y luego, pues me acordé de eso y dije, bueno, pues, ¿qué pedo con este carnal? Me metí a su página de Facebook y hasta ya me cayó bien. Vean lo que publicó el 15 de febrero de este año, o sea, apenas el mes pasado, porque pues, al parecer es un carnal muy cotorro. A todos mis futuros papás les deseo una feliz noche el 15 de febrero. Y luego, al día siguiente puso otra cosa. Para que vean, dice, vengan al parque a tomarse la foto. Esto fue un día antes del 14 de febrero. Vengan al parque a tomarse la foto con el amor de su vida y en 9 meses los esperamos en el registro civil para sentar el bebé. Ya están listos para decir mañana su desayuno sorpresa. Porque hubo desayuno sorpresa el 14 de febrero. O sea, vean, es muy dicharacherillo, mi carnal. O sea, usando el presupuesto del municipio para lo que se necesita. ¿Cómo de que no? Para hacer bebés. Oigan, y en otros temas, se armó un relajazo, seguramente lo vieron por la cancelación de cuartos que hizo la FIFA. O sea, algunos oportunistas de la desgracia aprovecharon para decir que todo esto estaba pasando por el Mencho. Pero son esos mismos ignorantes que no saben que esto es práctica normal, güey. Cuando hay un evento mundial en una ciudad, los que organizan, obviamente, bloquean una cantidad importante de cuartos de hotel para garantizar que todo el equipo necesario tenga su lugar. Pasa con la Fórmula 1 todos los años y pasó ahora con el Mundial. O sea, ya que se acerca el día, se define bien quién sí va y quién no, y empiezas a ver quién vale la pena que venga. Pero miren, ya veías, ¿no?, a los agoreros del desastre con sus conclusiones todas pedorras y mafufas. Y, güey, la verdad es que a todos nos agarró desprevenido, ¿no? La noticia así que de repente se liberaron 800 cuartos de puta. ¿De dónde salieron? No, que de la FIFA. Bueno, ya se armó. Hasta la jefa Brugada, que dijo que no era cierto que hubiera habido cancelaciones masivas. Entonces, señora, tampoco intentemos tapar el sol con un dedo. O sea, pero ya parece que Brugada anda casi prendida del rosario, güey, con cualquier cosita, porque con cualquier cosita mala que se diga de la Ciudad de México, ya, o sea, arde Troya. Porque ya ven que nos pidió a los medios no hablar de las cosas feas que se pasan aquí. O sea, ¿qué les pasa? Ahora, si la agencia de viajes de la FIFA no pudo vender la totalidad de los paquetes de hospitalidad, es por falta de interés de los extranjeros en visitar México. No quieren venir. Y si no quieren venir, será porque son menchos. O muy menchos. Bueno, vamos a la supermesa, vamos. Bienvenidos a
a la supermesa de esta semana. Hoy con nosotros está el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, y Diana Valenzuela, analista política, directito desde Canal 11. Qué gusto tenerte. Es que sí, no, cruzar la ciudad es una cosa muy fuerte, ¿no, Diana? Sí, así es. Pero así conoces la ciudad, así vas viendo. No, pero ya la conozco. O sea, nada más transitarla es lo complicado. Es bastante, severamente, más cuando llueve. Más cuando llueve. O sea, hoy empezó a llover así de la nada. De la nada. Hemos tenido un calor infernal en febrero y ahora lloviendo. Pero bueno, donde está lloviendo sobre mojado, oye, la presidencia con la reforma electoral, tú vas a tener el privilegio, pero no sé si el honor, pero el privilegio de votar esta reforma electoral, Ernesto. Primero, creo que me interesa, antes de entrar al contenido, todo nos tuvo en ascuas, güey. El rollo de, pues ya preséntenla. O sea, estuvo la semana pasada con una presentación ahí bastante chafa, ¿no? De la secretaria de Gobernación. Ahora, de lunes, ¿quién se movió? No está temblando, ¿va? Cálmense todos. Oigan, bueno, pero lo que voy es 2 días de retraso, Ernesto. O sea, ¿por qué crees que se haya dado este retraso? ¿Qué dice eso del manejo político de Claudia alrededor de todo este evento de la reforma electoral? No, pues, de entrada, un gusto saludarte, Carlos. Diana, yo veo un tema de desacuerdo dentro del propio Poder Ejecutivo con el Legislativo, más allá de sus aliados, también una distornación del propio poder dentro del propio grupo parlamentario de Morena, en donde no saben hacia dónde van, donde la presidenta de la República, si bien es verdad, ella la traía en su prioridad como agenda, pero también no es una agenda pública que traen los legisladores, ¿no? Entonces no hay consenso y por eso una presentación, como lo dices tú, medianamente chafa de hace una semana, te marca que un día después las reuniones al oscurito con los coordinadores de los grupos parlamentarios aliados, pero no hay una homogeneidad en esta reforma electoral para que satisfaga los intereses personales de sus aliados ni de su propio partido. Entonces, yo veo que hoy, por primera vez de sus primeras acciones de gobierno que tiene la presidenta, es la primera vez que la veo sin el control total de la reforma electoral. Diana, ¿por qué? O sea, yo siento que se ve un poquito disminuida, o al menos esa es la imagen que me proyecta, porque la semana pasada dijo, no, pues el lunes la vamos a mandar, e incluso me acuerdo muy bien que dijo, y si no la quieren apoyar, pues ya. O sea, yo creo que, o sea, sí dar espacio como para negociar lo que tú quieras, pero al final, pues acabó siendo la misma. E incluso con la imagen de haberla presentado 2 días después, siento que se ve un poquito mayugado, ¿no? Igual más la sensación que me da el control político de Claudia. No, bueno, a mí me parece que es una gran estrategia que tiene la presidenta precisamente como ejercicio democrático, porque no pero solo... Pero estamos de acuerdo que ya habían tenido, o sea, mucho tiempo para negociar. Pues incluso no hubo sigue... cónclave 2 veces ahí en Palacio. Pues oye, tenemos hasta el 30 de mayo para aprobar la reforma, ¿no? Bueno. Yo creo que es un espacio, pues, ¿Tiempo? para una reforma de ese tamaño. No me parece que haya habido reuniones en lo oscurito. Creo que fue muy claro cuando Monreal y cuando en su entonces coordinadora Dan Augusto y ahora Leonel Godoy, pues fueron a Palacio Nacional. ¿Cuál Mier, oscurito? ¿no? Nacho Mier, perdón. Godoy ayer, o sea, todavía Godoy ayer porque andaba ayer, rondando, ¿no? no, pero ya es vicepresidente de la bancada de Morena, ¿no? Ayer fue su nombramiento, por eso se me vino a la mente. Pero Leonel Godoy también se reunió con la presidenta, entonces no hay reuniones en lo oscurito. Me parece que no es una reforma o es una propuesta de reforma que no está mayugada. Yo creo que está muy bien trabajada, precisamente porque la semana pasada había habido como ciertos cuestionamientos con respecto a lo del PREP, ¿no? Que muchos decían, no, el PREP se tiene que quedar, no se tiene que quedar. Yo creo que la presidenta es una mujer que escucha, es una mujer de diálogo, lo ha manifestado todo el tiempo y sobre todo decide conforme, pues al mandato popular que tiene, 36 millones de personas votamos por ella, y 2, porque pues claro que tampoco se va a arriesgar a mandar una reforma en la cual nadie está de acuerdo. Estuvo conteniendo el tema de los plurinominales, ¿no? Se escuchó a las bancadas, ¿no? Y ya, a lo mejor puede ser que en efecto no se haya sentado como antes se acostumbraba, ¿no? Alito Moreno, incluso con el Poder Judicial, a ver más o menos como qué quiere las élites, ¿no? Y no se sentó, por supuesto, a negociar con las grandes cúpulas de poder. Se sentó a hablar con la prensa, con el pueblo, recogió, por supuesto, algunas de las demandas sociales, históricas, además, que, por cierto, el PAN ya había dicho que estaba de acuerdo con la eliminación de plurinominales. Yo espero que, pues, voten a favor, ¿no? Si ya habían estado de acuerdo con algunos cuestionamientos.
que por cierto no se van a eliminar, pero pues ellos ya habían pedido que se eliminaran. De los senadores, no. sí. Pero ahorita entramos. Yo Pues, todavía me interesa un tema, así como lo que rodeó a estos 2 días de, pues bueno, aquí ahora vamos a presentar la reforma. Porque, de nuevo, o sea, mi tema, Diana, es que si dijo, si no la quieren apoyar, no la apoyen. Yo voy a quedar bien con el pueblo de México porque fue una de mis promesas de campaña. ¿Para qué te esperas 2 días? Pues es que estaba dilucidando ahí, ¿no? Estaba ahí, yo creo que diseñándola, y me parece que a mí, insisto, es un ejercicio muy democrático. Se había mucho estado hablando de que una dictadura y que una reforma de Estado, oye, pues si la presidenta la va a mandar a discutir a comisiones en la Cámara de Diputados, ¿no? Y luego la va a mandar a la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que sigue siendo este ejercicio que no entienden muchas personas, que no entienden quienes han hecho territorio, de escuchar a las masas, de escuchar al pueblo, ¿no? De escuchar incluso a los propios periodistas que también están diario dando la cara en la mañanera, poniendo también ahí en el centro del debate lo que espera la gente, ¿no? Sobre el gobierno. Y pues esa es mi apreciación, que se estuvo esperando, estuvo conteniendo ahí el tema, estuvo viendo incluso las reacciones de la propia coalición, que muchas de ellos no fueron favorables. Veíamos a un senador del Verde diciendo, no voy a votar a favor de la reforma. Bueno, pues que no vote él, ¿no? Pero pues entonces va a ser una demanda que le va a hacer el pueblo de México. Pues de entrada yo veo algo totalmente opuesto. Uno, la hiperconcentración de poder que se va a dar con esta reforma. 2, la presidenta de la República ya es legisladora, o sea, creo que es nuestro diputado 501, en donde los diputados hoy de Morena no legislan. Todo lo que hemos pasado en los 2 periodos anteriores han sido iniciativas de la presidenta de la República. 3, nosotros no estamos en contra del tema del financiamiento público a los partidos políticos, de la reducción. Tampoco estamos en contra de la eliminación de las plurinominales. Lo que estamos en contra es en que no hemos tenido las reglas claras y el PAN va a votar en contra de esta reforma política porque hemos exigido, 1, estar en las mesas de negociación. Si realmente son mesas de negociación, por eso lo decimos al oscurito, porque si es al oscurito, la oposición y todos los demás partidos no están en el estirpe de esta reforma descorchetada. Realmente es una reforma en donde no hay visión de todos los partidos políticos, y hemos exigido que el crimen organizado sea castigado y que los funcionarios públicos que sean electos y que tengan dinero del crimen organizado sea sancionado. Nosotros le hemos exigido a la presidenta de la República y en San Lázaro que pongamos las reglas claras con el crimen organizado, y nosotros jalamos, ¿eh? Si podemos poner que no haya candidatos que tengan dinero del crimen organizado y podemos generar una visión estructural para que hoy, y lo digo 1000 veces, el crimen organizado no esté en las elecciones, nosotros jalamos. Pero hacia eso no hay respuesta, ¿no? Siempre dicen, vámonos con los plurinominales, con la eliminación del PREP, vámonos en contra del financiamiento de los partidos políticos, en donde también hemos sido muy claros, y creo que sus aliados también. Piso parejo, ¿no? Que el presupuesto sea igual para todos los partidos políticos, y que tampoco es una visión que traiga hoy la presidenta de la República. Sí creo y estoy consciente que es una reforma al oscurito, porque no hay asociaciones civiles que estén participando en mesas de trabajo de la reforma política. Lo que pregonaban mucho de los plebiscitos, la revocación de mandato, todo esto que era un escrutinio público, en esta reforma no está siendo así. Realmente no existe ese escrutinio público. Es una reforma hecha por el presidencialismo para hiperconcentrar el poder. Y ahorita lo voy a explicar por qué si lo van a hiperconcentrar, ¿no? Bueno, poder hiperconcentrado el que tuvo el PRI durante 70 años, ¿no? Y ahí Ya, yo Diana, lo escuchaba. eso ya pasó hace mucho y él es del PAN, pero o sea, ¿qué más da? Pero, a ver, es que dicen ya pasó hace mucho. Oye, pues si uno de los líderes del cártel que creó Genaro García Luna a propósito del crimen organizado se acaba de ser abatido por el gobierno de Morena. O sea, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y de cómo repercutió y cómo sigue repercutiendo el crimen organizado en el la injerencia presente. del crimen organizado es muy fuerte, ¿no? En las elecciones Pues de aquí. dígale a Genaro García Luna que ya está encarcelado. A ver, pero cárteles, pues. Sexenio. Vamos a hablar de Jalisco, del cártel de Jalisco y del de Sinaloa. Bueno, más de 500 fuertes. cabecillas que ha encarcelado García Harfuch, Por eso, ¿no? pero a ver, aún así, y ya desde hace muchos años se habla de cómo el crimen organizado tiene injerencia al menos de 2 partes. Como digamos, de negativos, eliminando a quienes no quieren que sean candidatos. Y desde el 2021 hemos visto una cantidad infernal de candidatos y candidatas que han sido asesinados en tiempos de campaña. Sí, terrible. De todos los partidos. De todo, sí, lamentable. Y de otra forma, pues tiene una cantidad de recursos inconmensurable. O
sea, tú veías ahí justo me acuerdo del general secretario que cuando estaba informando del abatimiento del Mencho, tuvo muy poco como renombre el del Tuli también, que era como el operador financiero, y lo arrestaron con 7 millones de pesos en efectivo. O sea, tú imagínate que en una elección municipal lo que puede hacer con ese dinero. Bueno, pues 30 millones los que le agarraron a Javier Duarte, ¿no? O sea, 7 millones. Ya, pero discute esto, hombre. Es que eso, es que miren, ustedes no quieren, hay algo que se llama materialismo Yo histórico. no estoy en el pan ni nada. A mí no me No, estamos dialogando. Hay algo que es materialismo histórico y es precisamente este diálogo con el pasado. Oye, si no entendemos nuestro pasado, ¿cómo podemos dejar de repetir los errores en el presente? Injerencia en elecciones. Sí, son unos corruptazos infernales y asquerosos. Así es. Injerencia en elecciones. ¿Cómo vamos a hacerle con eso? Con el Bueno, ya hay organizado? una propuesta de fiscalización, ¿no? De escrutinio público. Por ejemplo, a mí me resultó muy interesante ahora con el tema del 25% de reducción, que significa como 2.5 mil millones de pesos, porque actualmente los partidos políticos un poquito tienen menos, como 2,000 millones. 2,000 millones. O sea, por ahí. ahorita el presupuesto de partidos políticos, 11,000 millones, ¿no? Se les quitan 2,000 millones. Veamos cómo está la repartición, sobre todo en los partidos que ahorita son minoría, ¿no? Y se les va a respetar la proporcionalidad de plurinominales en la Cámara. Pero, por ejemplo, escándalos como el que sucedió en la Ciudad de México, ¿no? Contratos para un influencer, Edson Andrade, de 2 millones de pesos. O sea, en realidad el recurso público ha sido muy mal utilizado dentro de algunos partidos y precisamente para posicionar algunos temas de agenda nacional que en primera ya están totalmente descalabrados, ¿no? Vimos, por ejemplo, un relanzamiento del PAN, que seguramente también se pagó con presupuesto público. Y si no hubiera sido con eso, ¿cómo se habría financiado? Pues, a ver, yo te veo sonriendo. Pues un partido político puede utilizar justamente el dinero para promoción. O sea, yo no veo mal el tema del relanzamiento. Lo grave es aquí que un partido político como Morena tiene un presupuesto altísimo, aparte tienen los gobiernos y hay interacción del presupuesto público de gobiernos dentro de las elecciones, pero también del crimen organizado. La prueba es Tequila, Jalisco. Y no es algo. Tequila, Jalisco es alcalde, el que hoy está en la cárcel, es alcalde de... Bueno, que ya está en la cárcel, ¿no? Es alcalde de Morena. ¿El por qué? O sea, es lo interesante. El por qué, extorsiones, seguimiento. Entonces, lo que nosotros pedimos es fiscalizar, uno, que a través de una reforma electoral no permitamos la intromisión del crimen organizado dentro de las elecciones. Y porque sí es un tema, cuando tú reduces el presupuesto a los partidos políticos y a los candidatos, de alguna manera va a llegar el dinero, ¿eh? Pero de todas formas llega. No me digan. O sea, creo que ese argumento da igual, sí. De todas formas llega. O sea, llega el dinero, creo que fue un libro, ¿no? Que hizo Dinero bajo la mesa, que Luis Carlos Ugalde, que era ex consejero presidente del IFE, y María Amparo Casar, que no me acuerdo. Que legitimaron los fraudes. Que decía, güey, por cada peso sobre la mesa hay como 8 por debajo. 8 por debajo. En todas, o sea, no me acuerdo bien la FIFA, pero una desproporción ridícula. Pero es que, güey, o sea, y eso fue en 2018. O sea, estamos hablando de ya muchos años después que esto no ha mejorado. Y el crimen organizado sigue y seguirá metiendo las manos hasta que lo resolvamos todo el tema del crimen organizado en este país, y le seguirá metiendo las manos porque pues, al final también van de por medio los intereses de estos grupos. Veracruz, Tabasco, Oaxaca. Sí, Guerrero, todo. Imagínate, pues, cómo no lo van a saber si en el periodo de Calderón fue cuando se crearon los cárteles, ¿no? Jalisco Nueva Generación. Diana, ¿cómo vemos el tema del voto electrónico? Aquí. O sea, ahorita lo van a implementar únicamente para democracia participativa, ¿no? Que es plebiscitos, consultas y revocaciones. Sí. ¿Cómo ven? Yo creo que es algo bastante positivo, porque por primera vez vamos a poder así votar desde tu casa, lo cual está fenomenal. Y eso sí creo que va a ayudar al tema de participación. Y en una de esas vamos a ir como agarrándole confianza a ese tipo de, vamos a decirle, de maravillas tecnológicas. Y en una de esas, pues, la participación sube, ¿no? En este tipo de ejercicios. Sí, pues eso es uno de los principios básicos de la Cuarta Transformación, ¿no? Precisamente el incentivar la participación ciudadana y las consultas, algo que también se habían... Que sí les ha fallado un poquito. O sea, la consulta luego no tiene... Bueno, pues se están empezando las consultas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, antes se decía, bueno, vamos a hacerlo de juicio a expresidentes, ¿no? Y pues obviamente no vas a mover una maquinaria electoral como se mueve, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Donde cada quien pues lleva sus cacicazgos y cada quien lleva ahí a sus electores y entonces votan por quien les conviene. Yo creo que, por ejemplo, este ejercicio incluso hasta autónomo de las personas, nos va a medir el termómetro de qué tanto las personas están interesadas en los procesos políticos y también qué tanto confían en ellos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este tema a mí me parece, incluso todavía en una democracia como México, un poco delicado, ¿no? O sea, si bien voto electrónico? Sí. Okay. Sí, sobre todo porque, pues, al votar en la comunidad de tu casa, pues también puede haber ahí mapacheo, ¿no? Y puede haber también otros procesos. Bueno, pues pasa de todas formas, de nuevo, o sea,
hay que cuidarlo, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser los mecanismos? Insisto, yo creo que es una reforma que está muy bien planteada. De inicio yo creo verlos. que es positivo, ¿no? O sea, ya te pones a meter el fino, ¿no? Diputado. Que ustedes de repente votan a distancia también. Sí, hasta que Cuauhtémoc Blanco se pasó de lanza, me lo hubieras dicho. O sea, sí les arruinó por completo el las vacaciones. Se pasaron, sí. Pues más allá de vacaciones, habemos legisladores que tenemos que regresar a nuestro territorio, ¿no? Y que es ir a comunidades y estar directo con la ciudadanía. Pero más allá de discutir el tema electrónico, ¿no? Quiero explicar un poco la hiperconcentración del poder, uno con la nueva elección de los diputados, que es muy similar a lo del Poder Judicial, en donde dicho por legisladores del oficialismo dicen, ya ganamos la presidencia de la República, ya ganamos el Poder Judicial. Reginaldo Sandoval, ¿no? No nos quiten las plurinominales, ¿no? Entonces, dicho por ellos mismos. A manera ¿no? de contexto, o sea, la elección de plurinominales en la Cámara de Diputados va a cambiar. Sí. Van a ser 100 por mejores segundos lugares por partido y tengo entendido por circunscripción. O sea, hacerla como todavía como más concentrada, ¿no? Pero en fin. Y otros 100 que en lista abierta. Que fue justo como fue la elección del Poder Judicial. Pero es complejo. O sea, lo quiero explicar. Uno, las segundas minorías creo que está bien. O sea, estar con los segundos lugares directo está muy bien. Creo que es un ejercicio sano. El riesgo es que lo regionalizas. O sea, al ser una lista nacional, un ejemplo, y lo voy a hacer hacia nosotros, estados como Aguascalientes, que puedes ganar, un ejemplo, de 10 distritos, ganas 6, pierdes 4, vas a concentrar los próximos 4 que pierden, van a estar ahí porque seguramente el porcentaje es más alto. Entonces, dejas sin oportunidad de tener legisladores en Sinaloa, en Baja California Norte, Baja California Sur, y el espíritu de las plurinominales era la representación pura en todas las comunidades. Entonces, lo hiperconcentras en hacer bancadas regionales. Y es algo que, por ejemplo, no han tenido la capacidad de entender, ¿no? Y la otra parte en la lista, eso es en la lista B, en la lista por circunscripción. Pues evidentemente va a haber lugares en donde un estado como Chiapas, muy difícilmente el PAN tiene la proporcionalidad para tener un diputado. Entonces, la circunscripción vas a hacer que los caciques regionales de alcaldía de estados más grandes tengan sus plurinominales y dejar en el abandono a las regiones del sureste, en este caso para nosotros. Estoy hablando solamente por el partido político de nosotros. Esto de alguna manera también tiene otro riesgo, quitas la sobrerepresentación. ¿Qué significa esto? Que hoy Morena puede ganar 200 distritos y seguramente en otros 100 pueden ser primer lugar. Entonces, ahí por eso los aliados brincan, porque le dicen, oye, tú me estás quitando mis plurinominales porque no va a haber un límite proporcional para ser plurales. Por eso, ahí sí discrepo en lo que comentas, Diana, en donde dices, todos van a tener lo mismo. No es cierto. O sea, eso es falso. Y eso sí es una hiperconcentración del poder, del oficialismo de decir, yo voy a tener más diputados y yo desde la presidencia de la República yo los elijo. Y como pasó en el Poder Judicial, porque no me digan que no participaron en el Poder Judicial, hablado por ustedes mismos lo dicen, puedes meter candidatos o diputados, mejor dicho, de otros partidos cuando los gobernadores así lo quieran, y decir, bueno, voy a apoyar a Carlos porque me cae mejor que Diana, y voy a tener a Carlos. Una confesión esa. Voten por mí. Es el destape de mi candidatura en este momento. Voy a tener a Carlos con mi estructura, que sea un diputado, que sea de otro partido político, no del oficialismo. Entonces, es una simulación y es muy difícil que lo platiquemos con la ciudadanía porque nada más vemos es que es bueno. Me causa extrañeza hoy los activistas del oficialismo que dicen, es que todo está bien. Sí, pues recuerden a sus autores, ¿no? A Hobbes, a Michael Foucault, en donde les dicen, participen, crezcamos y que la vida sea bonita para que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Creo que están perdiendo todos sus orígenes, perdón que lo diga abiertamente, y no están pensando en el pueblo de México. Diana, ¿tú lo ves como algo positivo el cambio de cómo se eligen hoy los pluris a lo que se propone aquí en la
en la reforma? Sí, ¿O no te encanta tanto? No, a mí lo de las pluris, en primera no me encanta porque a mí sí me hubiera gustado que hubiera menos plurinominales. O sea, nosotros siempre le habíamos apostado. Tú hubieras puesto a 100. Yo hubiera puesto 100 y ya, sí. Y sobre todo, hay una falsa idea de la sobrerepresentación. Ahorita quien está sobrerepresentado, por ejemplo, en la Cámara es MC, ¿no? Que tuvo solamente un distrito ganado y tiene 26 plurinominales. Entonces, esa es la apuesta desde la primera reforma de 1977. Esa fue siempre la apuesta, ¿no? Que las minorías tenían que tener mayor representación para que se escuche la voz del pueblo. Pues en realidad eso no sucedió, ¿no? Más bien, ahorita la misma reforma que impulsó Reyes Heroles, quienes se están beneficiando pues es al PAN, que tiene arriba del 40% de representación plurinominal, el PRI, MC, incluso Morena, ¿no? Que arriba también del 34% son plurinominales. Pero a mí me parece que, por ejemplo, esta cuestión de la regionalización sí es interesante, claro, por supuesto que los diputados, diputadas tienen que salir a ganarse el voto, tienen que salir a las calles a hacer campaña. Y me interesa mucho, por ejemplo, que hay grandes liderazgos que están como plurinominales en el Congreso y que muchas veces, pues sí, efectivamente no les toca, por ejemplo, un distrito no lo ganaron porque son de la oposición o pueden suceder cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la vía para que puedan llegar a ser votados? Pues precisamente esa, ¿no? O sea, el ganarse el cúmulo, ¿no? De votantes de todo el país y pues llegar de esa forma a una representación. No importa si es de la Ciudad de México, si el Estado de México, finalmente la representación dentro de la Cámara a nivel federal, pues es precisamente para eso, ¿no? Para salvaguardar, por ejemplo, los intereses de la nación y de la patria. Pero aquí lo que sale como a discusión ya un día después de que presentaron el texto, ya seguro todos los Sí. tres tuvimos chance de echarle un ojo, el hecho de que si hayan esta lista abierta, creo que abre otra discusión que va a ser, pues, cómo lo va a hacer esa gente para hacer campaña. O sea, está bien que vayas, el voto y lo que ustedes quieran, genial, me encanta la idea. ¿Cómo le va a hacer esta gente para hacer campaña? Porque si es una lista nacional, ¿qué va a hacer campaña como presidencial? O sea, yo creo que ahí, digo, no está puesto aquí en la reforma electoral. Sí, lo tienen que Yo creo regular. que lo van a tener que regular en leyes secundarias. Sí. Sí. Pero, o sea, sí te deja así como de puta. O sea, si no que estábamos buscando quitarle más financiamiento, estamos abriendo, o sea, estos 200, los que tenemos hoy, los pluris, no hacían campaña. Digo, podemos estar a favor o en contra de eso. Algunos. Bueno, la gran mayoría no movió un perro dedo. La cosa es ver que pues, estos otros 100 que sí van a tener que ir a buscar el voto, Ernesto, pues, ¿cómo lo van a hacer? O sea, van a tener que hacer una campaña casi nacional, ¿no? Para Sí, ver o cómo al hacerlo. menos, como lo dice la reforma en la circunscripción. Y son terrenos muy, muy grandes. Sí, Una pero o sea, ve la circunscripción, cuarta, que es Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Tlaxcala, Puebla. o sea, son un chingo de estados. La tercera, en donde soy legislador, que es desde Veracruz hasta la península de Yucatán. No, imagínate. Chiapas, Tabasco. O sea, todo el Golfo, Campeche, esta todo el madre, Golfo. güey, recórrete eso. La parte norte también, que es la 1 Andrés desde Manuel recorrió Baja el país California. tanto tiempo. Sí, pero no estaba en campaña para diputado. No, y, no se tam- trata y aún a ver, así, y ¿no? también es cierto algo que tú dices y me acabas de dar la razón. O sea, sí, los diputados sirven a la nación, pero hay algo muy importante. También uno de los mandatos constitucionales es representar a todos. Y una de las políticas ideológicas del expresidente era justamente llegar a todos. Entonces le estás quitando la posibilidad a los municipios más recónditos de este país de tener realmente un legislador de ellos, porque no es lo mismo alguien de afuera, como dices, van a luchar por México, a alguien realmente de un municipio como, te lo digo, Bacalar, comunidades como Dos Aguados, en la zona maya más importante, realmente no lo vas a tener, porque vas a tener un legislador de Veracruz, sin agraviar a nadie, pero difícilmente va a estar... Saludos a la gente de Veracruz, ¿no? Sí, difícilmente va a ir a recorrer las comunidades del sureste. Entonces. Bueno, también están los congresos locales que no se tocaron, ¿no? Por ejemplo, ahí ya es una. Sí, pero no podemos mezclar peras con manzanas. Son dos Pero cosas Semana totalmente también, Semana diferentes, ¿no? los Los legisladores federales hacen iniciativas y hacen leyes en un ámbito federal y los locales tienen su propia regulación en sus leyes locales. No puedes mezclar peras con manzanas. Están los ¿no? 300 distritos que se respetan y que ahí sí representan a todo el país, ¿no? O sea, Oye, ¿sabes qué? Hubo dos cosas que me acabo de dar cuenta que no están en la reforma que presentaron ayer. Nada sobre abaratar elecciones. O sea, sí le quitas presupuesto a los partidos. Nada de abaratar elecciones. Cero. El INE está intacto. Y la segunda... ay, puta, lo acabas de decir y se me fue. No puedo creerlo. lo del INE así lo pidieron, ¿no? Lo de del qué? INE así lo pidieron. Ya me acordé.
Pero lo dijeron. No es que ya de repente hacemos caso, ¿no? Pues sí, no, claro. Ahora resulta. Escuchamos. No, limitar las regidurías. Bueno, municipal. sí, claro. O sea, eso Y también no lo pronunciamos. pero no está puesto. Sí, no, Aquí en la reforma no está puesto. Bueno, ese es un tema pendiente. Ahí nada más, Ese es un vayan tema echando pendiente. uno claro, porque alguien dijo estos de las regidurías me lo quitas. Y le hicieron caso. Alguien dijo, yo en otra mesa de debate, yo sí dije, hay que revisar el tema de alcaldías, ¿no? Que ahí son concejalas, y el tema de las regidurías. Una, porque pareciera que están en la boleta únicamente, pues nada más para echarle cancha ahí, poniendo un ejemplo, a Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que destituyó a un concejal porque pues de repente no le pareció una participación y lo destituye y después tiene que volver a pedir que regresara, ¿no? a su cargo. Entonces, por ejemplo, ahí, pues sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con eso, con las regidurías y las concejalías. Pero pues no está puesto. Pero no está puesto, bueno, una deuda pendiente. Igual en las leyes secundarias. Alguien puso el grito en el cielo. Pues para ellos que vean, mismos, Diana. imagínate, ellos mismos. La cosa está padrísima. Bueno, oigan, otra reforma que anda durmiendo el sueño de los justos es la de salarios dignos. ¿Tú la llegaste a votar? Sí, la votaste. Sí, se votó. votó. Sí, a ver, para que vean que no todo el mundo está peleado. Qué bien. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no la han publicado. No sé si se acuerdan ustedes ahí en casita, pero esta reforma, que fue parte de lo último que dejó Andrés Manuel ahí en su discurso que dio en el recinto legislativo en Palacio Nacional, el 5 de febrero, de hecho, para designarle a ciertas profesiones como maestros, médicos, enfermeras, policías y las Fuerzas Armadas el salario promedio que estuviera inscrito en el IMSS, que ahorita está por ahí de los 19,000 pesos al mes. Casi me hace una muy buena idea. Todo el mundo decía, bueno, qué padre. ¿Qué es lo que pasa? Los diputados lo aprobaron el 24 de septiembre del 2024. Al Senado fue aprobada el 9 de octubre de ese mismo año, el 24. 31 estados ya aprobaron la reforma constitucional y nada. No ha sido publicada, no está la declaratoria de constitucionalidad y por lo tanto no es ley todavía, a pesar de que ya está aprobada por casi todo Dios. Publicado. Entonces, Diana, no, bueno, se va a ¿qué está pasando? Se va a publicar ahí que hay que hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación. Yo sé que nos diga la Secretaría de Gobernación. Pero ese es de la Cámara de Origen, ahí tienen que hacerla. Pero es que la declaratoria constitucional. Hay una incongruencia, ¿no? La primera sesión que nosotros tuvimos como legisladores fue impulsar el Poder Judicial. Lo hicieron fast track y ese mismo día nos sacaron de San Lázaro, nos llevaron a un deportivo, ¿no? Venustiano Carranza. Nos trataron como un régimen represor a la oposición. Si hasta les pusieron sillitas, unas salitas. Había comida. Y hicieron unos 15 años ahí. Sí, también, hasta atrás estaba Mayer sí. echándose una pestañita. Y para eso sí tuvieron la capacidad de aprobar una ley en horas y publicarla para que fuera el gran dote que le dieron al expresidente de la República. Y para una ley de salarios dignos, pues hay que decirle a la Secretaría de Gobernación, hay que decirle más bien a la Consejería Jurídica, que es la verdadera encargada de la publicación. Como que no cuadra el audio con el video, ¿no? O sea, no me cuadra. Está raro aquí. No, bueno, ya la aprobaron. Yo creo que pues se iba a aprobar, pero no sirve de nada si no la publican. Luego la van a publicar. Aquí el tema ¿cuándo? también es que hay, en temas de trabajo, temas de salario, lo que no podemos negar, 13% de aumento al salario mínimo. Padrísimo. ¿No? ¿Qué pedo con la reforma? Bueno, pues hay que preguntarle a... No, bueno, pues que te voy a decir qué es lo que yo creo. Tiene un impacto en el presupuesto de 40,000 millones de pesos. Eso quiere decir que van a aumentar ese gasto. Y también las 40 horas, Sí, también. Bueno, las 40 horas igual aplican. O sea, es nada más... La neta, la mayoría de igual. Los que son burócratas, o sea, empleados del gobierno y una buena parte de los empleos formales de este país, difícilmente elaboran un sábado. Hay algunos que sí. No, muchos todos. laboran. Pero sábados. a lo que voy es que estos 40,000 millones de pesos de impacto presupuestal que va a tener si publican esta reforma, claro que lo sabían. O sea, no son tontos. Es lo que yo creo. Y no lo están publicando porque... No tarda. Bueno, ojalá me callen el hocico. Porque, o sea... Esto es una de las versiones clásicas del populismo, que sí, les vamos a dar un sueldo digno de 19,000 pesos al mes a gente que a lo mejor gana 10,000. Como policías que a mí se me hace inaudito que ganen 10,000 baros al mes. Sí, es terrible. Es terrible. Y más aquí en la Ciudad de México. Una política laboral realmente en cualquier lado. O sea, ganar 10,000 baros al mes por poner tu vida en riesgo todos los perros días es ridículo, es insultante. Sí. Con 19, pues digo, tampoco es lo mejor, ¿no? Pero pues, ahí la vas llevando. Que yo creo que un poquito es eso. O sea, entonces, ¿para qué legislan? O
¿Sabes para qué proponemos No, para que esta haya reforma? cambios. O sea, hay cambios estructurales y por supuesto que, o sea, nadie se va a hacer menso aquí. O sea, no se está simulando. Yo creo que al contrario, o sea, está habiendo reformas importantes y trascendentales después de un periodo oscuro de neoliberalismo en el cual, uno, el aumento del salario mínimo es indiscutible. Dos, el tema de las 40 horas y se tiene que ir empatando. O sea, si el tema es la publicación, bueno, hay que incentivar, hay que urgir, Tú que estás hay ahí que metida, exhortar pues diles, a la... sin miedo. Bueno, pero no tengo autoridad para hacerlo. Pero no, pues incentivar ahí la publicación, pues. Bueno, entonces, ¿qué diputado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un Pues, punto de acuerdo? ¿Qué le vamos a hacer? Exhortar, si quieren, exhorto, si quieren, les chingado. ayudamos para que desde la Aunque sea. oposición No, ya Dile, se oye, va a diles, oye, publiquen lo que ellos mismos podemos proponen, traer a ¿no? alguien para que nos ayude a buscar la reforma. Pues ¿dónde la dejaron? No, la reforma ya está. No, ya está. fíjate. Se les acabó la tinta. Fíjate, Carlos, que yo veo una falta de planeación y que realmente es algo que me sorprende hoy de la presidenta, porque en particular se me hace una persona que debe tener claro todo lo que hace, es una persona estructurada mentalmente, pero tal vez el equipo hoy que tiene en el gobierno no le da para esa planeación, porque el tema de la inflación, todos los temas Contenida. presupuestales que están inmersas por esas reformas, claro que lo saben. Y es un tema de decirle al pueblo, decirles, miren, nosotros lo hacemos, está bien, pero concrétenlo y háganlo realidad, porque no es la única reforma. Hablemos también de otros factores, el IMSS, ¿no? El tema de salud, IMSS Bienestar, que le hicieron creer al pueblo, al país, que el IMSS Bienestar era el IMSS, ¿no? Y cuando tú vas a tratarte al IMSS Bienestar, totalmente es opuesto porque ni siquiera tiene los requerimientos básicos para dar en el sector salud. Entonces, mismo pasa con salarios, mismo pasa con la ley de obras, mismo pasa con toda la infinidad de leyes que han llevado a San Lázaro, que no tiene una planeación porque realmente no ven los impactos presupuestales. Solamente suben, discuten, bueno, ni discuten, se las mandan de la presidencia de la República a mis compañeros diputados de Morena, ya se les dicen que van a votar, cómo van a votar, no la discuten, tardan 30 segundos en una votación, levantan la mano y cuando les preguntas qué votaron, no saben ni qué votaron, después sube al pleno, si no saben qué votaron, ¿cómo mismo van a saber que se tienen que publicar? O tal vez no saben que se tiene que publicar y ese es el verdadero error, ¿no? Quiero pensar que no llegamos a ese nivel de ignorancia, ¿no? No, pero por bueno, supuesto que no. o sea, evidentemente es por el impacto presupuestal, ¿no? Vamos a dejar de hacernos tontos. O sea, que no hay espacio de 40 mil millones de pesos en el presupuesto para cumplir con esta reforma. No, definitivamente yo creo que sí lo hay. Yo creo que hay personas expertas. Bueno, ahí el secretario del Trabajo, ¿no? Y también, Y de Hacienda Marat también, Bolaños, pues ahí tienen que... Hacienda, el director general, por ejemplo, de la CONASAMI, de salarios mínimos. O sea, hay un acuerdo, incluso con la iniciativa privada, ¿no? Yo creo que sí se está abordando el tema. Yo creo que ahí es más un tema otra vez de ponerse de acuerdo ya con ellos, porque tampoco ha sido fácil soltar el tema de la explotación laboral, ¿no? O sea, el tema de las 40 horas, por ejemplo, se complicó mucho, que por cierto no son 40, va a ser escalonado y ahorita son 46 horas. Que también, pues también es una mamá. No, a mí me parece que hubo, o sea, pues en una economía mixta de mercado tiene que haber siempre diálogo con la iniciativa privada, ¿no? Con las empresas. No necesitas, o sea, una empresa nada más, o sea, no puedes decir, güey, vas a hacer 40, fin. Ya. Ahora, a mí me interesaba, por ejemplo, y no les va a pasar nada, en el tema de las 40 horas, y algo que no se puso como tanto en la mesa fue el tema de los sindicatos, que los sindicatos sabemos que estuvieron coaptados durante mucho tiempo por el poder popular. Que hoy van a marchas con ustedes, ¿no? Que Llenan el Zócalo. No, fíjate que no, porque las 40 horas, ellos no trabajan 40 horas. De hecho, nos comentaban algunos compañeros, compañeras que trabajaban 36 horas. Entonces era algo que no les convenía. Por eso siempre se mantuvieron al margen, ¿no? Entonces, eso, el tema de las pensiones, o sea, estandarizar, regular y sobre todo armonizar las leyes tanto de las pensiones, de los salarios y ahora de las horas trabajadas, de las 40 horas, me parece que es un tema complejo, ¿no? Y eso no puede, digamos que, o sea, no puede pasar de un día a otro y ya mágicamente México cambia este sistema capitalista neoliberal de mercado. Creo que vamos paso a paso, ¿no? Y ahí creo que el pulso político de la presidenta ha sido clave, ¿no? Se ha sentado con quien se tiene que sentar, ha hablado públicamente con quien tiene que hablar y pues nada más es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, la presidenta no miente, la presidenta no engaña al pueblo de México y creo que es una planeación que ha sido quirúrgicamente bien estudiada por cada uno de los expertos que en este momento conforman la Administración Pública Federal. Nada más recordemos, por ejemplo, en tiempos del PAN, ¿no? Lozano otra vez eliminando 44,000 empleos, ¿no? Y bueno, pues ahí ni siquiera había decretos, eran decretos unilaterales únicamente. Perdón, llevan 8 años gobernando. No creo que se están corrigiendo las fallas no puedan tener
cambios estratégicos. Y ahí te voy a discrepar un poco contigo porque sí hay planeación. Lo que pasa es que no quieren hacer ejecución en donde les perjudica. Porque la ley arancelaria que discutimos, en donde me tocó discutir, aprobar y de alguna manera negociar con todas las empresas transnacionales, fue un tema también de Presidencia de la República, con la Cámara de Diputados, con nosotros de legisladores de cabildeo, en donde se generaba la coincidencia y quitamos más de 400 reservas en el tema arancelario, que era un exceso en meter aranceles, porque hoy una taza o una botella de agua iba a costar casi 3 veces más, porque no hubo un estudio como tal. Pero cuando se discutió, la Presidencia de la República ya tenía claro lo que sí tenía que sacar. Entonces, no pueden decir que no hay claridad y que ahorita se va a discutir con los empresarios el tema del salario, porque en realidad, antes de haberse aprobado, esos foros ya existieron y ya hubo un preacuerdo, porque si no, no hubiera sido ley. Y eso es así de claro, porque hoy sí tienen la cantidad de votos para todo transformarlo en ley. Entonces, yo creo que más es la falta de voluntad, porque hay un hueco financiero que no pueden cubrir y que se dieron cuenta después de que la votaron. No, Yo también creo que desde que empezaron con los programas sociales, que digo, está muy bien, o sea, muy loable, los ¿no? quiten, Que lo hagan. que los No, quiten. no, pero o sea, te obligas a tener un nivel de gasto cada vez mayor, porque suben, o sea, obviamente sube el tema de las pensiones, ¿no? Y las becas y lo que tú quieras. Va subiendo, entonces todo el tiempo estás, o sea, yo no quisiera ser director del SAT ni secretario de Hacienda en estos momentos, porque están bajo una presión, o sea, tienen un margen de error microscópico, o sea, del grueso de una hoja, para sacar adelante la chamba de a fuerzas tener ahí los programas sociales y como puedas ir maniobrando y sacar adelante la nómina, ¿no? Federal, que es un mastodonte. O sea, yo creo que, o sea, más bien va por ahí el tema. O sea, imagínate, publicas esta reforma, tienes un problema más de 40 mil millones de pesos. Bueno, pues que paguen sus impuestos, que los que tienen que pagarlos. Pues ¿no? ya lo pagaron, Salinas No, ya está, hasta todavía Salinas ya faltan pagó. mucho, todavía hay muchos vacíos y Hasta muchas Salinas ya ilusiones pagó. fiscales. ¿A quién Entonces, le van a cobrar ya? Ya pues le a cobraron todos los que a tienen Walmart, a Coca-Cola, a TV Azteca. O sea, ya. Déjenlos en paz. O sea, están cobrando los que Ya se está tienen que bien, cobrar. digo, Y también se están hasta- generando estas condiciones en donde, por ejemplo, antes el presupuesto pues, no sabía qué se hacía con él, ahora sí se sabe qué se está haciendo con él, ¿no? Becas, universidades que queden más Una cerca de la parte, casa. Pero no O sea, existe No, la claro. transparencia proactiva en el tema presupuestal en estos 2 periodos Pues de está en gobierno. portal de transparencia y es de los mejores. ¿eh? Los mejores son metido. los europeos. Hablo de España, Bueno, es que hablo está de muy Madrid. eurocéntrico O sea, este tema con Hobbes y con Foucault y ahora con... Bueno, con ¿dónde Europa. quieres? No, México es un gran referente de transparencia en la actualidad. O sea, revisan, por ejemplo, la fiscalización que se les ha hecho incluso a algunos alcaldes, alcaldesas de Morena. O sea, y el tema de Tequila, ¿no? Y el tema, por ejemplo, con Avelina en Acapulco, por supuesto que ha sido del escrutinio público. La presidenta nunca ha dicho vamos a tener un pacto de impunidad con Morena. O sea, al contrario, si hay algo que haga falta, se corrige. Y se está corrigiendo. Oigan, el fin de semana fue el funeral del Mencho. ¿Qué tal el cambio de temas? A propósito. A propósito de eso. No. Es que, güey, o sea, digo, más allá de todo lo que pasó en su abatimiento y la operación y todo el rollo, que yo creo que, de nuevo, un saludo y máximo respeto a las Fuerzas Armadas que ejecutaron ese operativo. A mí, en lo personal, ya después de eso, no sé si vieron, no sé si les gusta el fútbol, ¿no? Pero en los partidos de fútbol que hubo en las siguientes 2 jornadas del fútbol mexicano aquí de la liga, se tomaron un momento para reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas. En teoría era un minuto de silencio como para honrar a quienes pues murieron, ¿no? en el operativo. Pero como que orgánicamente se transformó en un minuto de aplausos de toda la gente. Y eso a mí, digo, además de conmoverme, queda claro que más allá del costo que tuvo haber hecho eso, que sí creo que 70, 80 personas murieron en el berrinche, ¿no? Del cártel, sabemos que fue lo correcto. O sea, sabemos que aunque haya represalias y ven un latigazo al día siguiente o instantáneamente, sabemos que eso fue lo correcto, ¿no? El haber ido después del Mencho y, bueno, intentarlo pues arrestar. No se pudo, ¿no? Nadie de nosotros estuvo ahí como para emitir un juicio de, oye, pues se le pudieron haber arrestado, ¿no? Pero al final creo que es algo muy o sea, trascendental en la historia de este país. La cosa es que ahora, pues fue su entierro, ¿no? Porque, pues, obviamente, en un féretro dorado, la madre. Y se armó un eventazo allá en el no me acuerdo cómo se llama el Panteón, creo que es lugar de La Paz o Descanso de La Paz, una cosa así. Que yo decía, o sea, debe dar coraje. ¿Qué simbolismos? Tú como, a lo mejor,
familiar de una persona que se enganchó con las drogas o murió incluso pues, como víctima de un cártel así, ver que se permita semejante homenaje a un personaje que es de lo más nefario que ha tenido este país. Digo, sí, García Luna y lo que tú quieras, pero hablando del tema del crimen organizado, no, a ver, porque estamos hablando de o sea, crimen organizado a nivel de narcotráfico, que ha sido lo más lacerante que ha tenido la población de este país en décadas. Y que se permita esto, a mí se me hace insultante para todas las víctimas que ha tenido este país a manos del cártel, al menos del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, lo del Mencho sin duda pues es terrible, ¿no? Yo creo que también el sensacionalismo mediático, ¿no? Y el linchamiento mediático que se quiso hacer ante el gobierno también fue inaudito. Yo creo que finalmente pues la familia estuvo... Pues el decir que se iba a generar prácticamente una sociedad ya con terrorismo y que no se iba a poder transitar a la calle cuando pues a los pocos días vimos un concierto de Shakira, por ejemplo, en la Ciudad de México impulsado por Clara Brugada, donde, bueno, saldo blanco, ¿no? O sea, México está en paz, México está viviendo yo creo que un escenario de seguridad inaudito otra vez, o sea, se están utilizando la inteligencia, se está utilizando la coordinación con las propias, con los propios gobiernos locales, tanto que en MC de Lemus en Jalisco ha bajado la incidencia delictiva, se reconoce, por ejemplo, la coordinación, pero a mí me parece que, por ejemplo, va a ser una herida que queda en México, ¿no? Que nos queda a nosotras, este abatimiento, porque pues una no era lo que se esperaba, ¿no? O sea, sí, claro que queríamos saber qué había atrás del Mencho, por supuesto que le habría convenido mucho al gobierno saber quiénes eran aquellos que se han visto beneficiados, por ejemplo, con el crimen organizado a partir del financiamiento público, ¿no? A partidos políticos, pero bueno, pues ahí la familia, ¿no? Y cada integrante pues tiene la decisión de poder hacer sus rituales conforme deseen, ¿no? De acuerdo con su cosmovisión. Pero es que siento que no sé, o sea, me queda un sabor agridulce. Y mira que yo, o sea, no estoy en una situación, gracias al Señor, de decir que alguien cercano a mí fue víctima del cártel o de las drogas. Por esa parte, o sea, yo puedo decir que no tengo eso. Pero aún así, imagínate, güey, o sea, ver a las procesiones de gente enmascarada, porque obviamente, ¿no? Van de ser una cantidad de malandros infernales con toneladas de rosas, así ahora donde está en Recinto de Paz, en Zapopan, que se llama el Pantano. Y ahora pues ya existe un lugar donde quienes quieran rendirle pleitesía al Mencho por la razón que quieran, pueden ir. Yo de entrada, Carlos, Diana, reconozco a las Fuerzas Armadas. Creo que el Diosito me los guarde. Que hicieron es dar la vida por México. Eso es un tema de reconocerse, de patriotismo. Lo que no estoy de acuerdo es en el simbolismo que se dio a un pseudo homenaje de uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México, ¿no? Y sí es un simbolismo que tenga este funeral. Sí. Y creo que es un simbolismo negativo para México, ¿no? En donde evidentemente hubo una negociación que les iban a entregar el cuerpo a la familia. Y pues evidentemente no me digan que en ese funeral pues todos eran la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces si ya estás viendo dónde están los que están operando el cártel Jalisco, hubiera sido un operativo ahí, pepenas a todos. Tienes ahí el cúmulo de actores que han participado en este sector. Y lo que me preocupa no es lo que se ha dejado de hacer. Lo que me preocupa es lo que dejan de hacer todos los días, y me explico. Después de ello, los Estados Unidos a las bases militares de Cozumel, de Santa Lucía, mandaron 12,000 nuevos militares para apoyar y capacitar a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay un descontrol institucional en materia de seguridad pública porque estás llegando a otro sector de que vengan a capacitar, pero fue a consecuencia de una detención que pudo haber sido 3, 4, 5 años antes. O sea, lo que juzgo es por qué lo están esperando en la plena discusión del Tratado de Libre Comercio. O sea, son simbolismos. Eso es obvio que tenemos la bota de Estados Unidos en el cuello en cuanto a todo el tema que tiene que ver con narcotráfico, cárteles y droga. Eso ya lleva desde que Trump regresó.
Y esto del adiestramiento ya lleva varios años. O sea, no es nada más tema de Moreno. O sea, desde hace muchos años van viniendo gringos, o sea, Marines y así, a adiestrar aquí a nuestras Fuerzas Armadas. Que de nuevo, que nos duren para siempre. Oigan, yo si hubiera sido... Sí, es que justo estaba escuchando a Luis Cárdenas en MBS, un amigo mío, fuerte abrazo, que decía, oye, pues es que el problema con dejar de hacer las costumbres, todo lo que tú quieras, que sí, México es muy, muy dado, ¿no? A celebrar la muerte y a tenerla cerca. Al final, pues, el 2 de noviembre se trata de eso. Pero, o sea, expones, o si entregas el cuerpo, justo creas, no queriendo, un lugar donde pues, se puede venerar a una figura que representa todo lo que está mal con el México de hoy. Y yo creo, ahorita lo que decía Luis era, pues es que piensen luego en figuras, que no te va a gustar la comparación, pero como Bin Laden, que sí... Pero eso fue por eso, pero lo que voy es que mataron a ese carnal en Afganistán, incineraron el cuerpo y repartieron las cenizas. O sea, no existe la tumba de Osama Bin Laden por eso. Por ese tipo de razones. Y pasó con otro terrorista en Perú. O sea, lo que voy no es equiparar, si quieres, el tema del terrorismo, sino lo que representan negativamente para la actualidad de un país. Bueno, yo creo que ahí se está moviendo el debate al tema del espectáculo político, ¿no? Me parece que, bueno, pues la familia estuvo en derecho de reclamar el cuerpo, ¿no? Yo creo que también es importante no estigmatizar al total de los asistentes. Por supuesto que no hay duda que un cártel está conformado por criminales que tienen que erradicarse y que se está haciendo en este momento, pero pues era el derecho de la familia, ¿no? Por un lado. El otro, yo creo que este debate otra vez se está moviendo hacia un sensacionalismo mundial que, digo, o sea, hay que reconocer. ¿Pero ¿no te sorprendió ver así el féretro dorado? No, bueno, a mí me sorprenden esa y muchas otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, dejar de lado que, por ejemplo, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron para que fuera abatido un delincuente, un narcotraficante del tamaño del Mencho, pues duele otra vez, ¿no? O sea, es algo que le duele al país, pero yo creo que el tema, insisto, de la estrategia de seguridad nacional con los 4 ejes y uno de ellos atender la causa, responde muy bien precisamente a ese hecho de que, pues no puedes ir a hacer un operativo a un funeral. Es algo que no se va a hacer, pero... Oye, hubiera estado muy bueno. Oye, ¿no has visto estos videos de no. Creo que son policías en Perú que se disfrazan de botargas y de repente arrestan a alguien en la calle? Hubiera estado digo, seguramente no sería lo mejor, pero en una de esas nos sorprende Harfush en un operativo así. Pero sí, o sea, lo mismo en Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, las grandes cúpulas dentro de los panteones, ¿no? Ver que hay narcotraficantes que están ahí, o sea, el mismo ícono, ¿no? de los narcos, ¿no? Con el sombrero, y que de repente aquí en la Ciudad de México también se esté venerando. Sí es algo que causa impacto. Sin embargo, pues México sigue respetando pues rituales y simbolismos, ¿no? O sea, el gobierno lo tiene que hacer. Creo que hay libertad de asociación, y pues en ese sentido es que yo creo que llevaron a cabo el funeral del Mencho. Insisto, no creo que la presidenta, por ejemplo, en ningún momento lo haya aplaudido. Yo creo que ella siempre ha sido muy, muy concreta y además muy específica en decir no a los narcocorridos, ¿no? Hay que cambiar otra vez el sentido de la cultura, y digamos que en ese aspecto pues es que tanto la Secretaría de Turismo como la Secretaría de Cultura pues están incentivando otras formas de expresión cultural y de ataque, por ejemplo, pues a esta, ¿cómo decirlo?, naturalización del crimen y a esta narcocultura que pues precisamente mucho daño le ha hecho al país. Así como los conciertos gratuitos, ¿no? No, bueno, Shakira fue un éxito, 400,000 personas. Imagínate. Oye, pero a ver, esto es duda genuina. Yo nunca me he parado en ninguno de esos conciertos porque no tolero el aperre. O sea, que haya tanta gente me pone muy mal. Y eso soy yo. Digo, hay gente que le encanta, ¿no? Y hay un ambientazo seguro. Imagínate. Qué padre. Pero, o sea, ¿cuál es la utilidad a nivel gobierno? O sea, tú como gobierno de la Ciudad de México, ¿qué utilidad tiene hacer este tipo de eventos y gastarte una millonada en la producción? Es que no tenemos derecho a la felicidad ni a la cultura. No, sí, pero a ver, o sea, es eso. Pues, pero no se lo gastó el gobierno. Te lo estoy preguntando de buena ley. O sea, a mí me da... O sea, nunca voy a ir, entonces no me importa. Pero a lo que voy es, o sea, la inversión que se hace en este tipo de eventos multitudinarios. ¿Con qué objetivo se hace, Diana? Bueno, yo creo que en acercar la cultura, en acercar el espectáculo a las personas, ¿no? Yo creo que Shakira, como incluso una gran mujer con un simbolismo latinoamericano y un reconocimiento internacional, creo que ha sido de las pocas que durante 40 décadas que se ha enfrentado pues a esta misoginia, ¿no? Y por ejemplo también este racismo estructural que hay en el mundo. O sea, una mujer que habla español, la ha ido bastante bien, La ha ido increíble. Hombre. O sea, porque es una artista
completa, ¿no? O sea, baila, le escuchas cantarle a los hombres, ¿no? O sea, ahora que tuvo la ruptura de Piqué. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de identificación que hay con la cultura latinoamericana, pues no solo se le ha reconocido, sino que también hay mucha admiración. Insisto, que una mujer que viene de Bogotá, Colombia, que también fue muy estigmatizada por el tema del narcotráfico, pues ahorita imagínate, o sea, llenar un Zócalo y no solo llenarlo, o sea, una que haya habido una estrategia de seguridad de parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para que no ocurriera ni siquiera una pelea dentro del Zócalo de ¿por qué tú estás poniéndote ahí? Yo quiero ese lugar. O sea, el acampar, ¿no? A ver, sí, la gente O sea, de un día antes, es impresionante. Yo creo que por nadie más hubiera hecho, excepto por Andrés Manuel en su momento. Pero, por ejemplo, ahorita estamos viviendo, yo creo que un momento en el que el bienestar y la felicidad también terminan siendo parte de la política pública y parte de los derechos de las y los mexicanos, porque la apropiación, por ejemplo, de los espacios colectivos y comunitarios era algo que ya nos había arrebatado el PAN, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que ya no podías tú salir a ningún lugar sin que no tuvieras, por ejemplo, ahí el miedo de ser asaltado, de ser secuestrado o incluso de ser extorsionado, ¿no? Pues y ahí crecieron las cifras. Ahí, no, o sea, bueno, salir a la 400,000 calle, personas. No eres el único. 400,000 personas salieron sin ningún tipo de miedo, Bueno, pero- disfrutaron, Sí, no, regresaron Porque, a su a ver, casa. si van a un evento así, saben que van a haber un operativo de seguridad. Sí. Y filtros y todo. En el día a día Claro. no es así. O sea, según la última encuesta del INEGI de percepción de inseguridad, subió 2 puntos porcentuales de diciembre a la última publicación. O sea, diciembre de 2020. Ah, no, mentira. De diciembre de 2024 a diciembre de 2025, o sea, en ese año, la percepción de inseguridad subió de 61.7 a 63.8. 2.1 puntos porcentuales. Bueno, Subió. acaba de presentar hace unas horas, la jefa de gobierno Clara Brugada, y el índice delictivo de febrero de 2026 ha sido el más bajo Pero entonces, ¿por qué desde la hace gente, 12 años. entonces, ¿por qué la gente siente algo diferente? No, o sea, yo creo que corresponde, ¿no? O sea, también, Pues bueno, aquí, o sea, según el INEGI, no. corresponde a la percepción Creo que a de- veces vivimos de las en un mundo alcaldías. diferente y vivimos en el centralismo de la Ciudad de México. En, No, bueno, esos son los datos de en ahorita. Limones, una comunidad en Bacalar, quema de autos, balaceras, grupos organizados correteando a los mayas y sacándolos de su tierra de origen, y ahí no se sienten felices ni contentos. En la Ciudad de México se puede vivir una realidad oculta y paralela. Lo del concierto yo no lo juzgo. Creo que la oportunidad ¿Te gusta Shakira? que se le dé, me gusta, pero tampoco iría. O sea, tampoco Es que, iría. güey, la perra a mí me vuelve loco. No, O sea, no, tampoco. ¿Tú fuiste, Diana? ¿O no? Sí fui. Claro que fui. Ay, qué mentirosa. No, es sí, de cierto. verdad. O sea, no, obviamente no acampé. O sea, me quedé en un sí. espacio porque también me ingento muy rápido. Sí, es que luego sientes Al de bueno, ya- Rosalía ya te- también ya- estuvo increíble, ¿eh? O sea, creo que le den la oportunidad a todos los habitantes de poder acceder a un concierto no es malo. Lo malo es la planeación. Porque es dinero que podrías dedicar a cultura, a deporte, centralizado Es cultura. y hacer... Sí, pero no hay seguimiento. O Pero sea, la seguimiento cultura de un concierto te la compro, pero no hay una centralización en regiones para dar eventos culturales para que ayudes al joven, al niño, adolescente a tener Pero sí una están viendo realización becas, cultural pero hay becas, para poder tocar la becas Benito guitarra. Juárez, Pues sí, pero es que todo lo ven con becas. O sea, Pues es que este es lo país que todo lo ven pidió con becas. Pero es lo que necesita la población. No, la población imagínate, quedaron necesita marginados durante desarrollo, años. necesita dinero, pero necesita también transformar Y el dinero bienestar social. en un bienestar social, Sí. que eso hoy no existe en este país. Claro que está existiendo. Oye, por supuesto, 17,000 millones de El pesos. fin de semana es el 8 de marzo de nuevo. Aquí, pues yo creo que no va a callar los hijos, ¿va? Porque... Fundado, ¿no? Que miedo a De la hecho, funda. no. A ver, yo no tengo ningún problema con el 8 de marzo. Creo que o sea, yo lo sentí, lo siento. O sea, raro en el sentido de que hace, creo que 10 años, el 8 de marzo pasaba de noche. O sea, de repente decían, es el Día Internacional de las Mujeres. Ah, felicidades, ¿no? Y eso era la costumbre en ese momento. Pero te digo, o sea, no me acuerdo exactamente cuándo fue como que se dio este como giro, ¿no? Ajá. Al 8 de marzo, que ya se convirtió en un rollo más, o sea, de mucho más peso, al menos en este país. Es que ya hay libertades. Y que... No es por eso, pero bueno, o sea, el punto era... 8 de marzo es el domingo, Diana. Sí. ¿Qué mejoras, si las hay, puedes como apuntar ahora que pues, por primera vez en la historia tenemos una mujer presidenta? Y la mejor mujer presidenta, además. Sí, tampoco hay tantas, pero No, está bien. bueno, pero podemos comparar ahí con Margaret Thatcher, por ejemplo, que O sea, fue... también, es que, ¿cómo te encanta hablar de gente que ya no... No, ya pero está marcaron muerta? la Ya, historia, por pobrecita, supuesto, hay que hacer esta comparación. Déjenla descansar, Dios santo.
No, bueno, el 8 de Ahora. marzo. Ajá. El 8 de marzo es una memoria, es un día que se conmemora, ¿no? A las hermanas Mirabal, que murieron justamente a manos de un dictador. Y pues sabemos que, por ejemplo, durante mucho tiempo Perdón, mi amplia ignorancia, pero ¿esto pasó en dónde? en República Dominicana, ¿no? Entonces, ahí el problema fue que 3 hermanas fueron asesinadas, las hermanas Mirabal, y lo que se busca ahora pues, es reivindicar los derechos de las mujeres, de las y las. Es que incluso, el condicionamiento sí, pavloviano está machín. Pavloviano, ¿qué tal? No, mira, me refiero precisamente a una cosa. Se dice el Día de las Mujeres, ¿no? El Día de la Mujer. Yo creo que hay una gran diversidad y multiplicidad de identidades, ¿no? Y tenemos que decirle las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un hecho histórico el que haya llegado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a mí me parece importante que, por ejemplo, algo que se tomó como un eslogan político, llegamos todas, no llego yo, llegamos todas, y es tiempo de mujeres, ha sido muy bien traducido en las políticas públicas que le ha dado al presupuesto, ¿no? Recordemos que políticas públicas sin presupuesto es únicamente demagogia e ideología. Entonces, el haber puesto, por ejemplo, en el centro la creación de una Secretaría de las Mujeres que no existía para poder darle agencia a una secretaria como lo es Citlali Hernández y ponerse de acuerdo, por ejemplo, con las fiscalías, con los ministerios públicos, hacer una cartilla de derechos, traducirla a las 68 lenguas indígenas es algo histórico. Por otro lado, el tema, por ejemplo, de las líneas del asterisco 765, en donde tú llamas, te hacen un tamizaje de violencia y si hay, por ejemplo, un riesgo latente de que tú puedas sufrir un feminicidio, golpes o cualquier otro tipo de agresión o de violencia, es actuar inmediatamente en el problema, ¿no? El búnker, por ejemplo, que también se está transformando en esta dinámica que tiene que ver mucho con el enfoque de género, por ejemplo, decir, bueno, vamos a cambiar los nombres de las becas, ya no van a ser las Benito Juárez, ya va a ser la Rita Cetina, me parece simbólico, las arengas el 16 de septiembre, donde se le devuelve otra vez agencia a las mujeres, ya no somos propiedad de alguien, sino somos mujeres autónomas. Yo creo que da muy, muy buena cancha para decir, estamos conmemorando un 8 de marzo histórico. Una, porque ya no hay represión, ¿no? O sea, sigue habiendo libertad para poder asociarnos y para poder manifestarnos y sigue habiendo un apoyo finalmente al hecho de que las mujeres, y no solo pues, cualquier mujer, ¿no? O sea, me refiero a cualquier mujer que, por ejemplo, no tenga agencia en aspectos de toma de decisiones, sino una mujer de izquierda, una mujer que además viene de la lucha de clases, que viene además de la lucha estudiantil, haya llegado al poder y esté en este momento diciendo nuevamente, no le tengamos miedo a la edad, que había sido algo estigmatizante, no le tengamos miedo a ser, por ejemplo, juzgadas por el hecho de querer ser presidentas, como sí lo hubo en un periodo donde nos llamaron lavadoras con patas, por ejemplo, en el periodo de Fox. Entonces yo creo que, por ejemplo, Era otro México. Era otro que se está reivindicando, ¿no? A través de la Cuarta Transformación. Entonces, por ejemplo, todo ese presupuesto que se está destinando para el sano, correcto desarrollo de las mujeres, reivindica también el hecho de que durante muchos años fuimos víctimas de explotación laboral, ¿no? En el cual, por ejemplo, no se nos remuneraba el trabajo que teníamos en casa, o bueno, que tenían las mujeres que se dedican al hogar en casa. Y también, por ejemplo, este tema de ir volteando como esos adjetivos que de repente se le daban a las madres solteras, ¿no? Y culpabilizar a una mujer por querer ser madre y no al padre por responsabilizarse. Entonces, si hay un cambio y una generación nueva en la que ya no tenemos miedo de salir a la calle y de decir, bueno, somos un conglomerado de mujeres que lo que estamos buscando es el avanzar nuevamente en los derechos, ¿no? Hay un gobierno paritario, tenemos por primera vez en la historia también en la fiscalía una mujer, tenemos otra mujer en la Secretaría de Gobernación, tenemos presidiendo el partido a Luisa María Alcalde, tenemos a Kenia López Rabadán, que por cierto ayer fue la sesión solemne en la Cámara de Diputados y reconoció, ¿no? Que por primera vez, por ejemplo, había 2 presidentas en cada una de las cámaras. Entonces, eso no es cierto. Bueno, ya había pasado antes. Laura Itzel. No, ya había pasado antes. En cada una de las cámaras, más la presidencia. Ya había pasado en la legislatura pasada. Más la presidencia y tenemos, por ejemplo, a una persona. Sí. Y tener a una persona indígena, es decir, a alguien de grupos prioritarios, grupos vulnerables que tampoco habían sido reconocidos ante la ley, en el Poder Judicial, pues ha sido algo histórico, ¿no? Dígame, licenciado, antes de irnos. Antes de irnos, yo creo que está bien, es un tema de lucha histórica, pero yo no lo dejaría en ideología, porque hoy en este país hay casas, en cualquier región de este país, en donde existe una vida diferente. O sea, en donde tendríamos que apostarle no solamente a dejar el simbolismo de la marcha, que lo entiendo, sino apostarle a política pública directa. Enmarca muchas políticas, Diana, creo que está bien, pero la deuda sigue siendo amplia. Y no es un tema de que hoy la presidenta diga esto va a cambiar. Ha sido una lucha histórica
de las mujeres, del primer voto de las mujeres, de que fueran legisladoras, de que hoy organicen empresas. No es por una ideología. Entonces sí tenemos que dejar muy claro que estas políticas las tenemos que impulsar todos los partidos políticos. Desde San Lázaro me ofrezco para hacerlo desde la oposición, pero dejando atrás el tema ideológico, porque cuando hablas de un tema ideológico realmente no estás haciendo la lucha para todas. Estás haciendo la lucha para un solo sector. No, es para todas. Yo creo que no hay un feminismo selectivo, no hay un feminismo blanco, no hay un feminismo que lo que diga es que solamente unas tienen derecho. Por eso, precisamente, algo que no existió durante los sexenios del PAN, que fue la focalización de los programas sociales, sí está existiendo en la actualidad, ¿no? O sea, se le llama universalidad precisamente porque no hay una selectividad de quién merece o quién no merece. No, todas es que, por pareja. Es que tú lo dijiste, fue una lucha de izquierda. Hay ha sido gente una que lucha de piensa izquierda. Ha sido de una centro, lucha de de izquierda. derecha. Bueno, el mujeres feminismo ha sido una lucha de izquierda. Mujeres que de alguna manera no han visto una lucha dogmática, más bien es una lucha de sus propios derechos. Bueno, señores, Diana, muchas gracias. Mucho gusto en conocerte. Ernesto, igualmente, diputado federal del PAN, y Diana Valenzuela, analista política. Gracias a ambos por haber estado en la Supermesa esta semana. Señores, ya saben, darle suscribirse al bello canal, darle like, comentarlo y compartirlo con todos los que ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana.